Muy buenos días, estás en Motor en la Onda, en Norte Radio y Onda Ocio, tu rincón del motor, tu choco del motor, un programa de información y entretenimiento donde tú puedes participar dejando un mensaje en motorenlaondanorteradio@gmail.com, repito, motorenlaondanorteradio@gmail.com, donde tú puedes formular tus preguntas, tus dudas o de algún tema de que quieras que tratemos aquí en el programa. Saludamos a todas las frecuencias que nos escuchan a través de la frecuencia modulada. Nos escuchan en directo desde Cartagena, región de Murcia, 106.7. Zaragoza, 103.0. Pamplona, 104.1. Tudela, 107.9. Logroño, 107.5. Y desde la capital de Euskadi, en Vitoria-Gasteiz, 92.2. Y recuerda, puedes escuchar todos nuestros programas a través de la plataforma iVoox. Soy Jesús González, siéntate, abróchate el cinturón porque sube, que te llevo. Yo para ser feliz quiero. Somos más, poco a poco, cada vez somos más que estáis aquí al otro lado escuchando estas historias, este formato de radio. Y me anima mucho a seguir creando este tipo de contenido para vosotros. Hoy vamos a empezar por el rincón del oyente. Hoy nos escribe Sergio nos escribe desde Vitoria preguntando por un Peugeot 307 de segunda mano para, pues, como coche de ciudad. Y además, bueno, aquí hay trampilla porque Sergio le conozco y sé que tiene varios coches, así que entiendo que necesita un segundo o un tercer vehículo para moverse por la ciudad. Así que en su momento, cuando me preguntó, le dije que el Nissan Pulsar, por ser un coche de la misma categoría y ofrecer bastante espacio interior, podía servir, pero bueno, también sirven como coches únicos. Pero como tienes varios coches, me voy a centrar en lo que necesitas para la ciudad. Pero antes quiero decirte a ti y también a ti que os animéis a escribirme, tal y como ha hecho Sergio. Pasa que Sergio ya le conozco y tiene mi teléfono y me ha llamado directamente, pero que os dejéis un mensaje aquí en motorenlaondanorteradio@gmail.com y pongáis vuestras preguntas de, bueno, pues de este tipo de cosas, de coches de segunda mano o de cualquier otro tema que quieras que hablemos por aquí. Así que anímate. Bueno, en cuanto al coche que te quiero recomendar, Sergio, es un coche que yo ya he utilizado bastante y me gusta mucho. De hecho, es un coche que me tiene ganado por su practicidad y porque me parece muy interesante para la ciudad. Entiendo que lo comprarás de segunda mano, más o menos en precio, está a unos precios ajustados. Se trata del Fiat Panda, el Fiat Panda que se vendió desde el 2005 hasta, bueno, que se sigue vendiendo en la actualidad. Es un coche pequeño de 5 puertas, es un poquito estrecho, quizá en ese aspecto, debido a que es un poco estrecho y sé que tienes 3 criaturas, ahí puede haber un poquito de problema de espacio. Pero bueno, teniendo varios vehículos, yo creo que no tienes ningún problema. Este coche mide 3,54 metros de largo, cuenta con 5 puertas y cuenta con motores pequeñitos de pequeña cilindrada de 1200 centímetros cúbicos y 69 caballos. Más que suficiente para andar por la ciudad. Bueno, de hecho yo me he recorrido media Italia con este coche y es un coche que no se arrincona a la hora de viajar. De hecho sorprende porque es capaz de viajar por la autopista sin mayor problema. A veces uno se pregunta ¿por qué tenemos coches tan grandes y con este ya nos valía? Pues eso me pasa un poco con el Fiat Panda y también me pasa con el Fiat 500, que son coches que para mí me resultarían suficientes para poder hacer mi día a día más que de sobra. El Fiat Panda se trata de un coche que es barato de comprar y es barato de mantener. Es un coche y también es barato de consumo. No es un coche que tenga consumos elevados para nada y bueno, y es un coche muy resolutivo. Sorprende su capacidad de moverse por la ciudad, te puede aparcar en cualquier sitio y es un coche que, bueno, yo te recomiendo ese, échale un vistazo
quizás te valga ese coche. Bueno, pero debido a que igual necesitas un poquito más de espacio, podríamos mirar algún otro modelo, pero ya un poquito hablando de este tipo de coches de corte urbano. Siguiendo en la línea de coches de corte urbano, se me ocurre también el Toyota Yaris de esos años también. Sí es verdad que lo vas a poder encontrar a unos precios un poco más altos que el Fiat. Fiat, bueno, por su idiosincrasia, pues es un coche que en el mercado de segunda mano no está muy valorado, al contrario que Toyota, que sí están bastante valorados. Pero bueno, si lo que se trata es de comprar un coche barato, Fiat está de nuestro lado y son coches que resultan fiables, no suelen tener problemas prácticamente de nada. Y bueno, se ha demostrado que este Fiat Panda es un coche muy fiable, no tiene ningún problema de fiabilidad muy recurrente. Bien, es verdad que no tiene climatizador, pero sí lleva aire acondicionado. Bueno, esto ya sería un poco de las versiones que vayas encontrando en el mercado de segunda mano. Me estoy acordando una versión que se vendió sobre el año 2007-2008, que era el 100 HP, que era un coche con motor 1400 centímetros cúbicos y 100 caballos, lo cual le daba unas cualidades dinámicas muy interesantes y un mata gigantes, por así decirlo. Era un coche que se comportaba muy bien y era bastante divertido de conducir. Otro coche que te puede encajar es el Hyundai i20. También te puedo recomendar el Nissan Micra. Vete mirando un poquito ese tipo de coches, sí, en sus versiones de 5 puertas obviamente. Y bueno, ya me contarás qué coche al final te has comprado y cuál es elegido. El 307 es una buena opción si está a buen precio, pero bueno, para la ciudad creo que hay coches más adecuados para ello. Ya que te digo que sé que tienes varios coches, entonces pienso que este coche que estás mirando ahora es para un coche para ciudad. Por eso te estoy recomendando coches más de ciudad que el 307, porque el 307 casi te podría valer como coche único de la familia. Es un coche para personas que quieran pues un único coche para el que sirva para todo, para ciudad y viajes, y que tenga un buen maletero con una buena comodidad. Pero bueno, lo dicho, como sé que tienes varios vehículos y algunos de ellos muy interesantes, te recomiendo el Fiat Panda porque yo creo que te va a sorprender para bien. Fíjate bien. Ahí está, la vuelta perfecta. ¿La ves? Creo que sí. Muchos no la ven. ¿Carroll Shelby? Puede. Lee Iacocca, Ford Motor. Imagina que Henry Ford II quisiera fabricar el mejor coche de carreras de la historia para ganar las 24 horas de Le Mans. ¿Qué necesitaría? Algo que el dinero no puede comprar. La velocidad se compra. No se trata de velocidad. Necesitaría un piloto magistral al volante, como Ken Miles. No me fío ni un pelo de él. Dicen que es difícil. No, Ken es un corderito. No, sea lo que sea, Shell, no. Confía en mí. Vas a construir un coche para ganar a un Ferrari con un Ford. Correcto. ¿Y cuánto tiempo les has dicho que necesitabas? ¿Unos 300 años? 90 días. Esta no es la primera vez que Ford Motor va a la guerra. La burocracia no es lo único que se nos da bien. Adelante, Carroll. Vaya a la guerra. Gracias, señor. ¿Crees que puedes ganar a Ferrari? Puedo intentarlo. Somos más ligeros y rápidos. Y si con eso no es suficiente, seremos más canallas. Vamos a hacer historia. ¿Preparado? Yo nací preparado, señor Shelby. Arranque.
Le Mans 66, también conocida como Ford y Ferrari en algunos países, de 2019, dirigida por James Mangold. Esta película se centra en la famosa rivalidad entre las marcas Ford y Ferrari durante las 24 horas de Le Mans en 1966. Le Mans 66 está basada en hechos reales y narra la historia del ingeniero automotriz Carroll Shelby, interpretado por Matt Damon, y el piloto británico Kim Miles, interpretado por Christian Bale, quienes trabajan juntos para ayudar a Ford a derrotar a Ferrari en la carrera más prestigiosa del automovilismo. Ahora te voy a dejar una escena donde Ford está planteando hacer un coche que haga la competencia a Ferrari. En los 3 últimos años, tú y tu equipo comercial habéis liderado la peor caída de ventas de nuestra historia. ¿Por qué debería escucharte el señor Ford? Porque lo hemos planteado mal. Ferrari ha ganado 4 de los 5 últimos Le Mans. Tenemos que pensar como Ferrari. Ferrari fabrica menos coches en un año que nosotros en un día. Nosotros gastamos más en papel higiénico que ellos en toda su producción. ¿Quieres que pensemos como ellos? Enzo Ferrari pasará a la historia como el mejor fabricante de coches de todos los tiempos. ¿Por qué? ¿Por ser quien produce más coches? No. Es por lo que significan sus coches. La victoria. Ferrari gana en Le Mans y la gente quiere ser parte de esa victoria. ¿Y si Ford fuera sinónimo de victoria? Y lo fuera para el primer grupo de jóvenes de la historia con dinero en el bolsillo. Tardaríamos años, décadas en desarrollar y probar un equipo de carreras capaz de vencer a Ferrari. Ferrari está en quiebra. Enzo ha gastado hasta la última lira persiguiendo la perfección y ¿saben qué? La ha alcanzado, pero está sin blanca. La película se centra en el desarrollo del Ford GT40, un coche diseñado específicamente para ganar en Le Mans y vencer a Ferrari, que había dominado la carrera durante años. Aunque Le Mans 66 no es directamente relacionado con la película Le Mans de 1971, protagonizada por Steve McQueen, ambas se trasladan al icónico evento de Le Mans. ¿Cuánto hace que nos conocemos, Ken? Siempre cumplo mi palabra. Voy a conseguir que pilotes en Le Mans. Así que cállate y déjame hacer lo que mejor se me da. Muy bien. Buenos días, Shelby. Hola, Molly. ¿Qué te den? Vete a la mierda. Y ahí está. Ferrari gana las 24 horas de Le Mans por 5º año consecutivo. Señor Ford, Ferrari tiene un mensaje para usted. ¿Qué ha dicho? Dice que Ford fabrica coches insignificantes en fábricas horribles. Y le ha llamado gordo, señor. Vamos a aplastar a Ferrari en Le Mans. Así que el gran Carroll Shelby va a construir un coche para vencer a Ferrari con un Ford. Correcto. ¿Y cuánto tiempo les has dicho que necesitas? ¿200 o 300 años? 90 días. Ford detesta a los tipos como nosotros porque somos diferentes. Dicen que es difícil. ¿Qué? No, Ken es un corderito. Es terrible. El ordenador encontrará el problema. Trae cinta adhesiva y un ovillo de lana. ¿Qué hacen? Mejorar el coche. ¡Mucho mejor así!
Ken Miles no es un hombre Ford. Estamos a punto de conseguirlo y ahora me dice que no puedo contar con el mejor piloto del mundo. Tengo una razón por la que no debería despedirlos a todos, empezando por usted. Verá, señor. Somos más ligeros, más rápidos. Y si hace falta, más canallas. Adelante, Carroll. Vaya a la guerra. ¿Tienes un plan? Es arriesgado. Creía que el objetivo era ganar la carrera. Si esto fuera un concurso de belleza, lo tendríamos perdido. Las apariencias engañan. Aunque desde diferentes perspectivas. Una entrada en las experiencias de los pilotos y la otra en la rivalidad empresarial y la ingeniería automotriz. Le Mans 66 fue muy bien recibida por la crítica y el público, destacándose por sus impresionantes secuencias de carreras, sus interpretaciones y su retrato auténtico de los desafíos enfrentados por los equipos de Ford y Ferrari en su lucha por la victoria de Le Mans. Actualmente se habla mucho sobre aranceles a los coches de fabricación china que sean eléctricos. Estados Unidos habla de aranceles a los coches fabricados en Europa, aranceles y aranceles. Pero esto que parece una cosa nueva, no es una cosa nueva. Hace ya alrededor de 35 años más o menos, en España existían aranceles y cupos contra los coches japoneses que empezaban a llegar a España concretamente. Y luego, un poquito más tarde, estoy situándome entre los años 84-85 hasta el año 95, que ahí empezaron a aparecer los coches coreanos cubriendo la gama baja del mercado. Durante los años 80, en España, existía otra gama baja, una gama low cost, se podría decir actualmente, que se pertenecería a esa gama de coches baratos que venían tras el telón de acero. La URSS estaba en funcionamiento en aquel momento y tenía que vender sus coches, aparte dentro de lo que es la URSS, tenía que vender también coches fuera de la URSS. En España llegaron unas cuantas marcas que las vamos a ir enumerando y recordando, porque la verdad es que fue una época en los años 88, 90, 91, digamos que fue una etapa bastante prolífica en este tipo de coches con sabor soviético. No es que tuvieran unas ventas altas, para nada, pero sí tuvieron su protagonismo y sí que tenían parte del mercado, tenían un poquito del pastel del mercado español. Así que vamos a ir enumerando más o menos en orden alfabético, y esto te lo digo casi de memoria de lo que puedo recordar, porque me acuerdo cuando llegaron, que era un crío más o menos, pero la verdad es que estos coches a mí me fascinaban por lo raros que sean. Aro llegaba con dos modelos, el Aro 24 y el Aro 244. Bueno, había varias variantes, era un todoterreno. El Aro 244 era un todoterreno con 5 puertas, tracción 4x4, y la verdad que de líneas muy angulosas, y la verdad que de este coche tan solo vi uno o dos en aquella época, no he vuelto a ver casi ninguno más. En cuanto al Aro 24, era también un coche todoterreno, de líneas también rectas y angulosas, y que era más pequeño, más asequible, el tamaño de un Suzuki Samurai, un pelín más grande que un Suzuki Samurai, por ejemplo. Estos coches llegaban desde Rumanía, fabricaba una marca que se llamaba Aro, es una filial de la marca Dacia, que también fabricaba en aquel momento sus turismos, que bueno, ya llegaremos a los turismos que vendían en España en los años 90.
Pero bueno, esta marca tenía bastantes acuerdos con Renault y las mecánicas, el salpicadero y muchos elementos eran muy similares a lo que podía llevar los Renault de los años 70. Una cosa común en todos estos coches que no he explicado antes es que ya llegaban al mercado español siendo ya un poquito desfasados y anticuados, pero no por ello se trataba de coches que no fueran viables. De hecho, eran coches que fabricaban con cierta robustez y cierta dureza, porque bueno, en aquellos países, en los países del este de Europa, los fríos y los terrenos, las carreteras y todo lo demás eran bastante exigentes y necesitaban que los coches fueran robustos y no se cayeran a pedazos. Pero bueno, cuando llegaban a España, pues sí es verdad que llegaban con un diseño anticuado, una mecánica anticuada, y eso sí, venían con unos precios realmente baratos. Otra marca que llegó a España fue Aleco. Aleco era el nombre comercial que utilizaba Moxvis. Es una marca de coches que se fabrica en Moscú y llegó a España con el nombre de Aleco. Se trataba de podríamos decir que era muy similar al Chrysler 150. En su diseño original eran casi copias calcadas. Ya hemos dicho que estas marcas rusas tenían bastantes acuerdos comerciales con otras marcas europeas o estadounidenses algunas, y los diseños muchas veces se copiaban, o bueno, no se copiaban, sino simplemente usaban su licencia. Este coche tenía un diseño de 5 puertas, tenía un maletero bastante grande y era con un motor de unos 1500 centímetros cúbicos y 75 caballos de potencia. No destacaba más en acabados y equipamiento, no destacaba especialmente, más bien los acabados eran un poquito pobres, en una calidad un poco baja en ese sentido. El coche era de tracción delantera y se vendió en España con la marca Aleco. Este coche la verdad que se vendió muy poco en España, creo que haber visto 1 o 2 como mucho, y es un coche bastante curioso de ver. Tras la caída de la URSS en el año 91, ha habido 2 marcas con concreto que han sobrevivido hasta nuestros días y siguen sobreviviendo. Una de ellas es la que vamos a hablar ahora mismo, que es Dacia. Dacia nos traía coches en aquellos años, en los años 80, últimos años de los años 80, 89, 90. Ahí nos traía Dacia 2 modelos en concreto, que uno de ellos era el Contact, se llamaba así, el Contact Super 12, que era una copia del Renault 12 que conocíamos de los años 70 por parte de Renault, y luego tenían la versión familiar del Renault 12, eran calcos exactos de aquel coche de Renault. Fabricaba bajo licencia estos coches. Esto era muy típico en este tipo de marcas, tal y como hacía SEAT con la licencia Fiat, que fabricaba coches de marca SEAT pero con bajo licencia Fiat. Pues bueno, más o menos Dacia hacía lo mismo en aquel momento. Dacia también tenía su modelo Duster, allí se le llamaba Dacia Duster, el modelo que te he hablado al principio, el Aro 24, que se vendía aquí como Aro 24, allí se vendía como Dacia Duster. Estos eran los coches que por parte de Rumanía nos llegaban a España en aquellos años. Siguiendo por orden alfabético, podríamos ir a Lada. Lada, digamos que era la marca más importante del halo soviético de aquella época, con una gama más amplia de modelos y que tenía unos coches de los que venían de ese momento bastante interesante, por así decirlo. Podríamos empezar por los turismos de la marca, porque bueno, traía turismos, traía todoterreno. Los turismos, ¿os acordáis del SEAT 124? Bueno, pues Lada tenía bajo licencia su modelo Lada Ziguli o Vaz 2101, que era así como se denominaba ese coche. Era pues eso, similar al SEAT 124 o el Fiat 124, con unas características técnicas muy parecidas y en algunos aspectos mejorados, ya que en su país de origen, en Rusia,
estos coches debían soportar condiciones meteorológicas mucho más severas de lo que se podía soportar en Italia, en Francia o ni mucho menos en España. Eran coches preparados para poder ser arrancados a 40 grados bajo cero y que podrían funcionar bajo esas condiciones, con carreteras más bien malas y con unas condiciones meteorológicas realmente severas para un coche de combustión. También tenía su versión familiar, lo vamos a llamar como el 124, pero en versión familiar. Y bueno, este coche llegó hasta los primeros años 90 vendiéndose en España. Luego convivió con otro modelo que se vendía también. En el año 88 se presentó el Lada Samara. El Lada Samara era un coche de 5 puertas que podía ser de 3, 5 y 4 puertas porque tenía varias carrocerías. El Lada Samara era ya un coche de diseño propio Lada y bastante evolucionado con respecto a Tiguli, por ejemplo, ¿no? Ya tenía unos motores que ya venían mejorados como los motores de System Porsche de SEAT. Pues bueno, Lada hizo lo propio también, le pidió a Porsche que le echara una mano y Porsche le hizo lo mismo que los motores de SEAT, y eran unos motores que son calcados a los que podía llevar los SEAT Ibiza o los SEAT Málaga de la misma época. En cuanto a rendimiento, tenía dos motores, 1.3 de 65 caballos y 1.5 de 75 caballos, con tracción delantera, motor transversal, caja manual de 5 velocidades. Bueno, te puedo contar todo esto porque este coche lo tuvimos en casa y entonces este coche lo conozco bien y lo tuvimos bastante tiempo en casa. No destacaba por acabados y refinamiento, pero realmente era un coche muy duro, arrancaba siempre y no tenía nada de equipamiento. Estamos hablando de coches que venían a competir, por ejemplo, con el Renault 19, pero el más básico, que no tenía ni elevaluna, ni aire, ni nada. Pues el Lada no tenía nada de eso, pero el coche siempre funcionaba. La versión de 4 puertas, el sedán por así decirlo, se denominaba Lada Sagona, y era por eso, el mismo Lada Samara, pero con culo. Y lo demás todo igual. La verdad es que estos coches destacaban bien por espacio, ya que eran coches que al no tener mucha chorradita, pues podían aprovechar muy bien el espacio. Estos coches tenían en común que te ofrecían un coche más barato y con más espacio interior, con más maletero también, que coches de similar precio. Por ejemplo, tú por 1.000.000 de pesetas que costaba este coche costaba en su versión 1.575 caballos, costaba 1.000.000 justa de pesetas, 6.000 euros actuales. Por 1.000.000 de pesetas en aquella época te podías comprar un Ford Fiesta básico, no había más, ya tenías que ir escalando en precio. Y los Lada te ofrecían pues un coche más familiar, más capaz y con un poquito más de motor que aquellos coches que se vendían de toda la vida en España. El Lada Samara venía a competir con el Renault 11, por ejemplo, o un poquito más tarde el Renault 19. Hablo de las versiones más básicas, Peugeot 309, Ford Escort, este tipo de coches. Al final todos ellos eran hatchbacks de 5 puertas y venía a competir pues eso, en la gama más básica de este tipo de coches. Seguimos hablando de Lada. Lada traía también el Lada Niva, el archiconocido todoterreno de la marca rusa, un modelo presentado en Rusia en 1976, un coche con importantes innovaciones técnicas en su momento, como la carrocería autoportante. Eso era una auténtica rareza, ya que los todoterrenos de la época todos llevaban chasis y travesaños. También llevaba suspensión por muelles independientes, también muy raro en la época porque los coches de similares características solían llevar ballestas y ejes rígidos. Otra rareza era que era 4x4 permanente y más rareza aún era que llevaba bloqueo diferencial central. Lo hacía ser, luego su bajo peso, lo hacía ser un todoterreno muy serio fuera del asfalto. Este coche a día de hoy se sigue fabricando en las líneas de montaje de Lada, con algunas modificaciones en su motor. Al principio era motor carburado, ahora lleva motor de inyección,
Han cambiado asientos, han cambiado salpicadero, han cambiado paragolpes y unas cuantas cosillas más, pero lo que viene siendo la carrocería viene siendo exactamente la misma que se vendía en 1976. Y como dato curioso, por si tienes un coche de estos y estás pensando en pasarlo a histórico, con este coche te vas a llevar una sorpresa desagradable, porque según la norma dice que no puedes hacer un coche histórico si se sigue fabricando en la actualidad. Y el Lada, más o menos en su carrocería original, se sigue fabricando hasta el día de hoy, vaya. Lada tuvo un recorrido comercial un poquito más largo que las marcas que te he hablado antes durante ese periodo de años. Lo único que hubo problemas con algunas importadoras y algún problema de suministro, lo cual hizo que en algunos periodos de años tuviese interrupciones en el suministro de vehículos, de piezas de recambio y todo lo demás. El caso es que, bueno, Lada más o menos siguió un recorrido comercial, entre comillas, normal, porque, bueno, tras el Samara llegó el Lada Stabra, o 110, 112, 112. Eso hace referencia a sus carrocerías de 4 puertas, el sedán, el 5 puertas y el familiar. Era un rediseño del Lada Samara, pero muy mejorado, con una carrocería diferente, con las mecánicas eran muy parecidas, un poco ya entraban con las mecánicas multiválvulas que daban ya 90 caballos. De estos coches la verdad es que no se vendieron nada bien en España porque pasaron muy desapercibidos y también llegaron, como te digo, con una tecnología ya anticuada con respecto a lo que se vendía en España. Pero bueno, Lada seguía insistiendo. El Lada 110, 112, 112, ese modelo ya terminó su vida comercial y llegó el Lada Priora. El Priora llegó al mercado más o menos en el año 2008, 2010 aproximadamente. Fue cuando las últimas unidades del Lada llegaron a España. Ya con esto ya Lada terminó su vida comercial en España. Y luego desde entonces ya no se ha vuelto a ver ningún Lada nuevo desde entonces. Y estos coches, los que te acabo de hablar, el Lada 110, el Lada Priora, ya entraron al mercado tras la caída de la URSS. Pero bueno, centrándonos en los coches que se vendían justo antes de que la URSS cayera, vamos a seguir recordando las marcas que nos traían de aquellos países. Y ya se me estaba olvidando, y de hecho me lo he saltado por el orden alfabético que debería haber llevado. Me he saltado a FSO. FSO, así dicho así no te va a decir nada, pero si te digo que era el Polonez, pues igual te sonará algo si lo puedes recordar. El Polonez era un coche de 5 puertas, de líneas rectas y angulosas, de mecánica delantera y tracción trasera, y el tema era que la suspensión trasera era por ballestas, por ejemplo. Era un coche también muy muy barato, valía sobre 900.000 pesetas en la época. Tenía 4 faros delanteros y bueno, y un motor más o menos de 1500 centímetros cúbicos y unos 75-80 caballos de potencia. También carburado. Y este coche lo traían desde la fábrica FSO concretamente. Este coche fue vendido en España como FSO Polonez y se vendió, tuvo su mercado. Ya se vieron bastantes coches de estos. Estamos hablando de eso, de los años últimos 80, primeros 90, fue cuando más o menos llegaron estos coches. Estos coches se fabricaban en Polonia y desde Polonia también llegaba otra marca, que eran los FSM. La verdad es que estos coches apenas he visto nada. Traían un modelo llamado 126 bis. Era como el Fiat 126, pero bueno, fabricado bajo licencia, y era pues eso, un coche urbano muy pequeño con motor trasero de 2 cilindros y de 2 tiempos. La verdad es que hoy hacerte con un coche de estos sería una auténtica curiosidad. Otra curiosidad de coche, también con motor de 2 cilindros y 2 tiempos, era el Trabant. El Trabant se fabricaba en la antigua RDA, que era la parte soviética de Alemania. Este coche tenía una curiosidad constructiva muy interesante, porque la carrocería ni siquiera es de acero, es de plexiglas. Y sí, de plexiglas, de cartón piedra, como por así decirlo.
tenía una escasez de acero en el país y no la podían emplear en las carrocerías de los coches, sino tenían que fabricarlos con otros materiales. Este coche era un coche pequeño de 4 plazas y motor de 2 tiempos con rueda libre. Una auténtica curiosidad de coche, la verdad. Y de este coche sí que he visto alguno en España y se vendía muy barato. De hecho, recuerdo aún la publicidad que se hacía en la época. Decía que era el coche alemán más barato que te podías comprar. Y era verdad, era un coche que costaba unas 600.000 pesetas. La mayoría de estas marcas desaparecieron. Lada sigue fabricando en Rusia para su país, básicamente. Pero por ejemplo hay 2 marcas que uno a día de hoy no piensa en su origen soviético, sino piensa en los coches que son actualmente. Uno de ellos es ni más ni menos que Dacia, líder en ventas con su modelo Sandero en España durante muchos años y líder en ventas en Europa durante el año 2024. El Dacia Sandero es un auténtico éxito que ha sobrevivido muy bien, bueno, tras la caída de la URSS y un tiempo después que estuvo ahí un poco pachín pachán, Renault se hizo cargo de la marca y la ha lanzado a lo que es hoy. Y otra marca que ha sobrevivido de aquella época es Skoda. Skoda nos traía, ahora vamos a hablar de los modelos de Skoda, pero más o menos pensamos lo mismo. Nadie piensa en Skoda como coches de bajo coste y fabricados de aquella manera, de cómo se fabricaban los coches en aquella época para aquellos países en concreto. Y ya que hablamos de Skoda, porque bueno, Skoda nos trajo varios modelos, pero antes de hablar de Skoda, si lo piensas bien, desde aquellos años, últimos años 80, primeros 90, Skoda ha sido la única marca que ha tenido una continuidad comercial desde entonces, desde aquella época. Es la única marca, porque bueno, Lada tuvo sus idas y venidas y Dacia tuvo su venida, se fue, luego volvió en el año 2005 con el Dacia Logan, pero lo cierto es que Skoda fue la única marca que tuvo su continuidad, gracias a que Volkswagen se hizo cargo de la marca. Pero los coches que no traían los checos en aquellos años eran coches con motor trasero, 4 puertas, en su versión, digamos, familiar, por así decirlo. Era un coche con motor trasero y 4 puertas, como acabo de decir, y el maletero delante. Pero el maletero delante tenía una curiosidad, que es que la tapa del maletero se abría de lado, lo que salía el capó. Y era bastante curioso de ver. Luego tenía una versión también basada en ese mismo coche, pero en carrocería coupé, que era estéticamente me recuerda mucho al 850 coupé, pero un poquito más grande. Daba unos 55 caballos de motor, era montado en un motor de 1300 centímetros cúbicos, que daba unos 55 caballos de potencia, de forma carburada, obviamente. Después de estos 2 modelos trajo el Favorite. El Favorite estéticamente era muy similar al Lada Samara en sus trazos maestros. Bueno, no he hablado de tanto del Lada Samara como el Skoda Favorite. Fue diseñado por Giugiaro y por eso estéticamente se parecen mucho, aunque el Skoda era un poco más pequeño. Era el único coche que se vendía de la marca checa. Skoda Favorite tenía una versión llamada Forman también, que era el familiar. Cuando Volkswagen se hizo cargo de la marca, pues remozó estos 2 coches, les incorporó inyección, les hizo mejoras en estética y demás, y basado también en esta misma carrocería, llegó después el Skoda Felicia, que estaba basado en esta carrocería, en la carrocería del Favorite. Que digamos que era un coche todavía con reminiscencias soviéticas, pero bueno, Volkswagen había hecho su labor y había mejorado pues el coche en sí entero, bastante entero, en todos los aspectos, vamos. Y tras el Felicia llegó el Skoda Fabia, que en sus diferentes generaciones pues se vende en la actualidad. Podríamos decir que el abuelo del Fabia era un coche soviético. Ahora vamos a hablar de una marca que, debido a asuntos políticos, más bien que hubo una guerra en su país,
se cortó, bueno, de la marca desapareció como tal. Y te voy a contar una curiosidad sobre esta marca porque aquí los modelos que fabricaban en este país llegaron a Estados Unidos. Estoy hablando de Yugo. Yugo fabricaba principalmente un modelo pequeñito que se llamaba Yugo 45, 55 o 65. Eso va en función de la potencia que tenía el coche. Y luego en diferentes acabados A, GLS, bueno, no me acuerdo exactamente cómo se llamaban los diferentes acabados, pero bueno, digamos que era una marca que tenía acuerdos con Fiat y los motores, algunas piezas y demás eran muy similares a lo que podían llevar los Fiat de los años 70. El Yugo 55, por ejemplo, por poner un ejemplo, se llegó a exportar a los Estados Unidos de América y llegó como el coche más barato que se vendía en aquel país, costando $3.900, un coche nuevo por $3.900, incluso contando con el viaje y todo. Y se vendieron durante una época en el país, llegando a ser bastante, bueno, no popular, porque bueno, en Estados Unidos los mercados son enormes, pero sí que tuvo su protagonismo en aquel país. Y como curiosidad te diré que incluso en un capítulo de Los Simpson sale el Yugo fabricado en la antigua Yugoslavia. Lamentablemente Yugoslavia entró en una guerra y la fábrica fue atacada debido pues eso, a la guerra. Antes de llegar a la guerra sacaron otro coche y era el Yugo Florida. El Yugo Florida llevaba motor de 1400 centímetros cúbicos de origen Fiat, el mismo motor que montaba el Fiat Tipo de la época. Este coche estéticamente, al menos en su vista lateral, era muy similar al Citroën ZX. Era casi un calco. Hombre, tenía sus diferencias, las manetas eran más pequeñas, pero los trazos maestros de la carrocería eran muy parecidos. También venía a competir con el Lada Samara y venía a competir con el Skoda Favorit, que bueno, que de no haber habido la guerra de Yugoslavia, yo creo que este coche hubiese tenido un cierto éxito comercial porque su diseño era más cuidado, era más redondeadito, más cuidadito que la versión de Lada o la versión de Skoda en ese aspecto. Tenía un diseño un poquito más cuidado. Y la verdad es que argumentos no le faltaban porque tenía un diseño que no era desagradable, y tenía un interior que también estaba bien resuelto y tenía un buen espacio y el precio tampoco era alto. Creo recordar que costaba 1.200.000 pesetas o algo así. La verdad es que el coche no estaba nada mal. De mecánica ya te he comentado que yo montaba un motor de 1400 centímetros cúbicos de origen Fiat. Tras la guerra de Yugoslavia se interrumpió la producción. Y más tarde, años más tarde, Fiat se hizo cargo de la empresa y es donde se fabrican actualmente los Fiat 500 de combustión, porque los Fiat 500 eléctricos se fabrican en Italia. Bueno, ahora están hablando de que igual en Italia fabrican también los híbridos y otro tipo de mecánicas, pero bueno, si alguna vez has alquilado un coche cuando te has ido de vacaciones y te ha tocado un Fiat 500, muy probablemente se ha fabricado en aquella fábrica donde antiguamente se fabricaban los Yugos. Se podría decir que si no hubiese sido por la guerra de los Balcanes, esta marca igual hubiese tenido un recorrido comercial un poquito más larga. Porque la verdad es que sí se dejaron ver estos coches, tanto el Yugo Florida como el Yugo 45, sí se dejaron ver por nuestras calles. No sé si me he dejado alguna marca por nombrar, si no, me gustaría que me la recordaras, porque todo esto que te estoy contando lo estoy haciendo sin apuntes ni nada, lo estoy hablando de memoria y alguna marca igual se me ha escapado de recordar. Así que házmelo saber al correo electrónico motorenlaondanorteradio@gmail.com y ahí me dices, oye Jesús, se te ha olvidado tal marca. Y te diré, pues sí, es verdad, podemos hablar de ella. Pero bueno, terminando con este pequeño recordatorio de coches soviéticos que llegaron a España, otro coche soviético que también se vendió poquito
y también venía desde la antigua RDA, la parte de Alemania soviética, era el Warburg. El Warburg era una berlina de 4 puertas, motor delantero. El motor, curiosidad también, era un motor de 2 tiempos con mezcla de aceite. Es que era muy curioso de ver este coche. Y también tenía rueda libre como el Trabant. De hecho, bueno, se fabricaban en el mismo sitio. Este fue uno de los coches que también llegaron de la época soviética y era un coche también que se dejó ver. Algunos coches se dejaron ver. Tenía su versión berlina y su versión familiar. Y también tuvo un pick-up. También recuerdo los pick-ups que llegaron a España de esta marca. Y era eso, un coche raro, muy raro, sí, muy recto, muy cuadriculado. De todos los coches que te he hablado puede ser que sea el más feo que te he podido nombrar. Hasta el Trabant me parece más bonito que este, pero bueno, esto es cuestión de gustos personales. Y era muy barato también, costaba unas 700.000 pesetas comprado nuevo. Y era una de sus bazas, la baza de comercial de todos estos coches era el precio. Y el precio es que entraban por la gama más barata de lo que podías comprar en España. Y era una alternativa. Y tuvieron su protagonismo en España en aquellos momentos. Y de hecho hoy en día, pues bueno, nadie se plantea Dacia y Skoda como marcas soviéticas, sino como marcas plenamente actuales y válidas a día de hoy. Creo que no me he dejado ninguna, si no, házmelo saber. Me ha gustado mucho recordar todos estos coches, ya que bueno, mi padre tuvo un Lada Samara y yo posteriormente me quedé con ese coche, con el Lada Samara, y luego después me compré un Lada Niva. Pues fíjate, sí, serían un poco toscos, aparatosos o lo que sea, pero tenían su encanto y a mí me encantaban esos coches, me gustaban mucho. Llega el momento de viajar en nuestra particular máquina del tiempo, así que vamos allá. Viajamos al año 2010. En el año 2010 fue galardonado como coche del año en España el Opel Astra. Un modelo que destacó por su diseño moderno, eficiencia y tecnología. Este coche tenía un aspecto bastante atractivo, con líneas dinámicas y un tamaño ideal para las familias o quienes buscaban algo versátil. Además, venía con una buena gama de motorizaciones, tanto en diésel como en gasolina, y con opciones de consumo bastante ajustado, lo cual era un punto a favor para los conductores de la época que buscaban economía. También incorporaba tecnología bastante avanzada para la época, como un sistema de control de estabilidad, sensores de aparcamiento y opciones de conectividad que mejoraban la experiencia de conducción. El Opel Astra de 2010 era un coche bastante completo, práctico, eficiente, ideal para quien buscaba algo con una buena relación calidad-precio y con un diseño atractivo. ¿Y cómo era este coche? Pues medía 4,40 de longitud, 1,80 de ancho, de altura tenía 1,5 metros, distancia entre ejes 2,68 y pesaba unos 1.250 kilos. Estas medidas le daban un buen tamaño para ser cómodo en el interior, con suficiente espacio para los pasajeros y equipaje, pero sin ser tan grande como que puede resultar manejar difícil en ciudad. Era una opción práctica para viajes largos como para el día a día y entornos urbanos. En 2010 el Opel Astra tenía un precio de partida que rondaba los 15.000 euros hasta los 18.000, dependiendo de la versión del equipamiento. Esto era para las versiones más básicas del modelo, como el motor de acceso a gasolina o diésel con menos potencia y características. Sin embargo, los modelos más equipados, las motorizaciones más potentes y mayores características de confort y tecnología, podían superar los 20.000 euros fácilmente. Algunas versiones más avanzadas, como el Astra GTC, o motorizaciones más potentes, podían llegar a 25.000 euros o algo más. El precio variaba bastante según las opciones y el equipamiento y las promociones de los concesionarios en ese momento. ¿Y qué motores llevaba? Había 4 versiones de motores de gasolina, empezando por el 1.4 de 100 caballos, 1.6 115 caballos, 1.6 turbo con 180 caballos y el 2000 turbo de 200 caballos, que era el que llevaba el OPC del momento. Y también tenía 3 motores en versión diésel,
1.3 CDTI de 95 caballos, 1.7 CDTI 110 caballos y luego llegábamos a una cilindrada de 2000 centímetros cúbicos de 130 caballos, que era el diésel más potente que se vendía en aquel momento. ¿Y cuál era la canción que sonaba por la radio del Opel Astra del año 2010? Pues ahora te lo pongo. I know that we are young, and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore, Alejandro. Alejandro.
Por hoy ya termina el programa de Motor en la Onda aquí en Norte Radio y Onda Ocio. Muchas gracias por escucharnos y sé feliz y hasta la semana que viene. ¡Agur!